el viernes, apenas el viernes, que el periodo pico de contagios del coronavirus en Puerto Rico ya pasó. A pesar de que aún es importante mantener las medidas preventivas individuales y las implementadas por el gobierno. A pesar de todas las crisis que hemos tenido, nosotros estamos iluminados. El que crea que eso es falso, no vive en Puerto Rico. Puerto Rico está iluminado, volvió y lo enfatizó. Ajá. Tenemos un montón de crisis y salimos. Y el golpe es fuerte, pero nos levantamos, dijo González Feliciano en entrevista radial. Yo creo que esta mañana estamos para darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores por lo que Puerto Rico ha experimentado, que ha sido un mínimo comparados con otros lugares del mundo que realmente esta pandemia lo golpeó muy fuerte. Y yo creo que esta frase de Lorenzo, ¿verdad? Estamos iluminados. Yo lo interpreto bendecidos. Sí. De verdad que es una frase hasta linda le quedó al Secre. O sea, quiere decir que él lo ve, oye, que es el jefe de salud, o sea, Sí. no es cualquier persona que está diciendo esto, estamos hablando del jefe de salud, está diciendo que él lo ve bien, estamos bendecidos y que la cosa, el resultado ha sido mejor del que se esperaba. Si lo peor ya pasó y nunca tuvimos nada, ¿verdad? De hospitales abarrotados, Ajá. perdiendo mucha gente a nivel diario. Falta de los ventiladores como se pensaba, ¿no? Exacto. Son tantas instancias que en un momento dado pensamos que nos iba a pasar como en otros lugares del mundo y ver que no fue así, pasando ya el pico, como él acaba de afirmar a la colega Noti1, me parece que es motivo de celebración. Sí, lo es. Y no ignoramos, ¿verdad?, las situaciones difíciles de la gente que ha perdido algún familiar. Claro. Ha sido un poco más de 100, pero la verdad es que puedan estar en este momento contagiados todavía. Exacto. Y fíjate una cosa, Juan, lo que se esperaba al principio de todo esto era que hubiese en Puerto Rico miles de muertes. Correcto. Entonces, pues, aunque no hubiéramos querido que se perdiera ni una sola persona. Así es. Pero bueno, de miles a 100. Claro. Pues, ¿verdad? Cuando tú en Estados Unidos se había estimado un mínimo, lo leí varias veces y hubo cantidad de artículos, la gente lo puede encontrar googleando. En Estados Unidos se habían estimado en un momento dado 2.2 millones de personas. Wow. Que hayan muerto 100,000 o menos, comparado con 2.2 millones, que fue la estimación original. Estamos hablando de que también han sido bendecidos, ¿no? Sí. Y qué bueno que en este caso los expertos y los que pronostican basado en empírica, en data, se equivocaron tan dramáticamente. Y que, oye, no subestimamos el asunto y tomamos las debidas precauciones. Así es. O sea, no nos hicimos los locos, el país hizo lo que tenía que hacer, está haciendo lo que hay que hacer y tenemos un buen resultado. Así es. Quiere decir que podemos seguir hacia adelante. Claro que sí. Yo quisiera compartir con los oyentes, ¿verdad? Que nos compartan hasta este momento cómo se sienten. Todos vamos a estar de acuerdo que no es momento de bajar la guardia, ¿verdad? Ajá. Pero es momento de que el siguiente paso continúe y que la vida continúe. Y el hecho de que el secretario este viernes, día 8 de mayo, haya dicho, somos un país iluminado, ya pasamos el pico, ya pasamos el peor momento, me parece que es motivo de celebración y de que nosotros como creyentes, ¿verdad? Los cristianos le atribuimos a Dios todos los procesos de cuidado, que lo ha tenido sin duda sobre Puerto Rico y que haya utilizado independientemente, ¿verdad? Todo ese plan de trabajo que la gobernadora hizo, pues nadie le quita ese crédito. Somos un país bendecido. Esta mañana, esta noticia del secretario, ¿te alegra? ¿Es motivo de celebración? ¿Te contenta? A mí me puso como un perro de 7 rabos. Claro. ¿Verdad? Sí. Porque en un momento se había estimado que se podía correr ese pico, pero ya él dijo que no. Sí, ya pasamos de él, así es que no es para que nos sintamos, ¿verdad? Como que ya pasó todo, pero misión cumplida con esa primera parte. Así y es. ahora a continuar, ¿verdad? Con las debidas precauciones y vamos con la gente. Claro. 787-993-9700, que la gente quiere opinar. Adelante, en ruta, buen día. Buen día, de verdad que es una noticia que trae mucha alegría, aunque pues lamentablemente ya como el pueblo de Puerto Rico ha perdido la credibilidad en los líderes políticos, pues no sabemos si es cierta o no esta información, ya que ellos ocultan y mienten mucho, pero sí es verdad, estamos contentos de verdad por todo lo que está pasando. Qué bueno. Gracias por tu llamada. En ruta, buen día. Buenos días, Juan Carlos, Evelyn de Río Grande. Bendiciones, Evelyn. Muy bien, saludos. Cuéntanos. Mira, me siento contenta y le pedí esta mañana al Señor que ya pasara esa pandemia y el pico. Gracias al Señor que ya pasó eso, pero tenemos que seguir precavidos, no podemos bajar la guardia y seguir usando las mascarillas. Sí, yo creo, fíjate, este fin de semana también vi esa disciplina como que se ha generalizado. Sin duda. Sí. Y yo te diría que de todas las personas que salían a hacer alguna gestión en un puesto de gasolina, solamente vi a uno que no tenía la mascarilla puesta.
Y mira que hay mucha gente. Sí. De hecho, ya, ya se ha vuelto hasta casi una moda, ¿no? Hay gente que las manda a hacer de una cierta manera, con unos diseñitos y unas cosas, y se la combinan con la ropa. Correcto. Es verdad. Inclusive se está convirtiendo para mí en común mirar para el lado y el que va al lado Claro. mío en el carro la tiene puesta. Sí. A pesar de que va en su carro. En Exacto. algunos casos solo. Vi varios este fin de semana. Cuando fui a ver a mi mamá, yo decía, caramba, esta persona va solo en el carro, pero se siente cómodo teniéndola. Sí, antes uno veía a una persona de cuando en vez con una mascarilla, uno se asustaba. Claro. Ahora es totalmente normal, ¿no? Exacto. Y en bien poquito tiempo, esto fue los otros días, y ya se ha vuelto una cosa cotidiana, ¿no? Obviamente. Ajá. Bueno, 787-993-9700 y el mensaje de texto al WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263. Sí son buenas noticias, porque viniendo del jefe de salud Ujú. de Puerto Rico, sin duda alguna, ¿verdad? Tiene un peso importante. Así es. No es como que lo dijo Juancho Sí. Pérez, sino que... De hecho, el pueblo ha estado siempre orientado Ajá. a que se espere por esa información final de las autoridades. En este caso aquí la tenemos, ¿no? Sí. Lo dijo, creo que fue el día 8, estamos a 11. Ajá, eso fue el viernes. Porque el pico fue jueves 7, ¿verdad? Creo que fue el jueves. Habían dicho que era hasta el mismo 8. ¿Hasta el mismo día 8? Sí, Ok. sí, hasta el 8 de mayo. Ok, muy bien. Así que la cosa ha ido caminando súper bien. De verdad que sí, yo estoy súper contento, de verdad. Oh, yo también, porque imagínate, eso Ahí como que regresa. le da, es el tipo de cosa que le da a uno esperanza de que estamos saliendo de la cuestión, ¿no? Yo creo que la gente necesita confianza. De hecho, este fin de semana también vi las carreteras prácticamente funcionando a nivel normal. La gente está saliendo. Prácticamente normal, sí. Toda esa zona norte hasta Aguadilla y Aguada, toda la zona norte, los tapones, en los semáforos, la cantidad de gente haciendo distintas gestiones, realmente se veía todo muy, muy normal. 787-993-9700 en ruta, buen día. Wow, de verdad que es una noticia que da mucha alegría. Yo que soy empresario y comerciante, esto pues vuelve la economía prácticamente, comienza a normalizarse y nosotros los comerciantes ahora tenemos que estar de verdad bien preparados para la avalancha de personas que vienen a consumir en los pequeños negocios. De verdad que muy contento con la noticia. Qué bueno que estás acá en ruta y te enteras aquí con nosotros, si no te habías enterado antes. Estamos discutiendo la noticia de que el secretario de Salud, Lorenzo González, dijo el viernes a una colega de noticias que lo peor, el pico del COVID-19 ya había pasado en Puerto Rico. Y eso es una noticia que nos llena de aliento. Yo escuché que hoy había otro sector que comenzaba, ¿no? De las empresas. Yo desconozco ese detalle. Yo me quedé con la mente de que el día 18, que sería, si no me equivoco, el 18, que es hoy 11. Sí, el Vamos a lunes que buscarlo. viene. El lunes que viene. Lunes que viene. Sí, sí. La gobernadora iba a anunciar otras industrias, negocios, que podían comenzar operaciones. Inclusive mencionó en aquel mensaje nacional que las iglesias, ¿verdad? Dijo, los servicios eclesiásticos Ajá. se quedan para el 18. Así que el 18 ya es el próximo lunes. Me imagino que este fin de semana estaremos escuchando alguna conferencia de prensa donde ella añade información en esa dirección. Qué mucho han trabajado los estudiantes, los maestros, bueno, los pastores también, ¿no? Con toda esta cosa online, Ujú. ¿verdad? Nos ha cambiado la vida a muchos. Totalmente, sí. Tú sabes. Ujú. Pero bueno, 787-993-9700. Motivo de alegría, motivo de celebración. Te preguntamos a ti, oyente, si en efecto estás, ¿verdad?, en esa línea como nosotros, que estamos deseosos de que todo regrese a la normalidad. Bastante terror causó este asunto del COVID-19 y mucha gente todavía queda muy, muy asustada. Pero el hecho de que el chief de salud de Puerto Rico haya dicho que lo peor lo pasamos, te estamos preguntando si para ti es motivo de gozo, si es motivo de celebración y de alegría, porque para nosotros sin duda lo es. Definitivamente. Y que venga de quien vino, ¿verdad? Que el jefe de salud, pues, Correcto. tiene un peso tremendo. ¿Habrá un efecto en que la gente se acostumbró a estar en la casa y que le estamos haciendo la pregunta, ven acá, tú lo celebras, y que la gente diga, pues no sé, Juan, no sé si me gustó tanto estar acá en casa, el nuevo ritmo, o no me siento seguro? Por eso estamos haciendo la pregunta. Sí. Es como para que todo el mundo salga a coro y decir, sí, estamos contentos, qué bueno, salimos del paso. Pero habrá un sector que esté como que, yo no sé ni cómo reaccionar a esa noticia. Como dijo una de las llamadas, yo no sé si creerlo o no creerle, ¿no? Sí, habrá gente que no lo crea y habrá gente que independientemente de la información, pues van a permanecer en su casa con miedo, ¿verdad? Hay de todo.
Pero debe ser motivo de celebración. Sin duda alguna, lo Después es. de 60, ¿cuántos días ya tenemos? Yo Ya creo tenemos que los 50. bueno, el día 15 cumplimos los 2 meses completos. Yo creo que estamos en 58, 59. Por eso estamos ahí a ley de 2 meses. Sí, Son mucho tiempo. mucho. Demasiado. Adelante, buen día, en ruta. Sí, buenos días. Para mí no es un momento de alegría porque yo creo que todavía falta mucho porque aunque él haya dicho que pasó el pico, para mí el pico no ha pasado porque todavía sigue muriendo mucha gente y sigue aumentando la cantidad de gente contagiada. O sea, yo no sé de dónde sale que él dice que el pico ya pasó y esto vamos a seguir con la misma historia. Bueno, pero Entonces vamos a estar como en el área donde está la influenza, que la influenza baja en el tiempo de verano, pero en tiempo de invierno vuelve y aumenta porque el virus para los efectos en el tiempo de frío es que está activo. O sea, tú no le crees al secretario de Salud de Puerto Rico. Tú como oyente, como ciudadano, tú no le crees nada. No le puedo creer porque en realidad, o sea, ¿cómo es posible que él diga que el pico bajó y la gente sigue muriendo? Ayer murieron 3 mujeres y entonces inclusive subió a 100 y pico la gente contagiada. ¿Cómo va a decir que el pico ya pasó? En Puerto Rico muere gente todos los días de distintas causas y nos han dicho que a veces en esa lista, de hecho ellos mismos lo han reconocido, que lo pusieron que es COVID-19, pero no, fueron otras causas. O sea, la gente va a seguir muriendo. Si analizamos lo que estaba diciendo un médico los otros días en la televisión, Ajá. que supuestamente el secretario decía que habían 2,000 y pico de contagios, y vino un médico que es epidemiólogo y dijo bien claro que lo que habían eran 1,000 y pico de contagios. O sea, ¿a quién le vamos a creer? Ok. Sí, pero la verdad el caso es que los contagios no se van a detener, o sea, el virus está ahí. Claro. Igual que la influenza, ¿no? Ajá. La gente le va a seguir dando micoplasma y gente va a seguir muriendo, es así. Sí. Es parte de la dinámica. Las enfermedades son así. Sí. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Sí. Buenos días. Sí. En acuerdo con el que llamó anteriormente a mí, creo que fue la primera llamada, pues es difícil creerle al secretario de Educación, al secretario de Salud cuando vemos muertes, como dijo el hermano anterior, pasando constantemente, siguen los contagios y como ya pues el gobierno de Puerto Rico, especialmente Salud, nos mintió con las muertes que hubieron para el huracán María cuando no fue cierto, pues no hay manera de creerle a este señor ni al gobierno de Puerto Rico, y ya Puerto Rico perdió la credibilidad, lamentablemente, en fuentes como esa. De verdad que es una noticia que debería darnos alegría, pero como no le creemos al pueblo de Puerto Rico, pues no nos podemos alegrar mucho y no bajar la guardia, seguir alerta. Ok. Este es otro tema, ¿no? El tema de la credibilidad del gobierno. Ujú. Pues, porque el pico según las estadísticas era el que era, el día 8. Correcto. Y pasó. Sostenido por el Estado desde prácticamente Correcto. desde el principio, sostenido por el propio Task Force. Ajá. Y todo ha seguido esa ruta, y en términos de que aunque sigue muriendo gente, la proporción de muertes de lo que se esperaba a lo que ha sucedido sigue siendo un mínimo, Ujú. ¿verdad? Sí. Visto desde ese punto de vista, pero precisamente cuando nosotros traemos un tema aquí, es para que usted exprese cómo lo ve y cómo lo siente. Claro. Así que son válidas también esas opiniones de esos oyentes. O sea, no Seguro que estamos sí. bajo ningún concepto, ¿verdad? Diciendo que no son válidas. Sí, el tema de que la gente no le cree al gobierno es otro tema. Exacto. ¿No? Ahí pues, Sí, y es lamentable, pero es así, ¿no? Ajá. Esa es otra realidad. así es. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, Ruta. Sí. Se nos fue. Hola, adelante, buen día. Buenos días, Dios le bendiga. Saludos, sí. Hay algo que la gente tiene que entender del aspecto estadístico, Ajá. que es que cuando dicen el pico, esto es como si fuera una campana. Siempre va a haber contagios y quizás, y cuando dicen el pico, que es la parte más alta. Eso quiere decir que va a ir en descenso, va a seguir contagiándose la gente, va a seguir muriendo, pero debe ir en descenso si el pico ya pasó. Si el pico no ha pasado, verán que los contagios van a ir creciendo, o sea que van a ir subiendo a una forma desproporcional. Eso es lo que cuando llaman la campana. No es que la gente no se contagia, sí se contagia, pero menos, pero no es tan rápido como es casi igual de tiempo de lo que tardó hasta aquí. Si tardó 40 días quizás subir hasta aquí, va a haber otros 40 días bajando hasta que casi no haya contagio, pero siempre va a haber algo mínimo, pero eso es lo que siempre se habla en concepto estadístico. ¿Tú como ciudadano le crees a Lorenzo González? Mira, yo tengo que concordar con casi todos mis compañeros que han hablado. El gobierno siempre tiene metido la política.
Sí sé que el hombre es una persona decente, que ha estado en fuertes presiones y ha venido a apagar fuego, algo que no debía ser de él, pero yo entiendo que él está movido por la información que le dieron, pero las estadísticas del gobierno, desgraciadamente no puedo decir que sean totalmente confiables. Okay. Ejemplo, como te dijo el caballero, ellos están contando todas los contagios aquí se dicen positivos, pero se sabe que hay gente que se hizo la prueba corta, la prueba rápida, que dieron positivo en la rápida y más tarde se hicieron la otra. Sí, la otra y salió negativo. Y dieron negativo. Ajá. Aparentemente, fíjate qué interesante, cuando le ponen la lupa de si el gobierno tiene credibilidad o no, ahí la noticia pierde impacto positivo en la gente. Precisamente por el gobierno haber manejado aspectos de credibilidad cuestionables en distintos issues durante mucho tiempo. Y este no es la excepción para parte del pueblo. De todas maneras, el secretario de Salud sigue siendo la autoridad. Y en este caso, si nos informa como pueblo, o sea, si fue cierto y nos cuidamos y cada cual siguió las instrucciones para cuidarse por lo que él dijo y su equipo de trabajo, ¿por qué entonces ahora no tener un sentido de ir hacia la normalidad? Porque si ese secretario con su equipo fue el mismo que dijo y que todo el mundo se protegió y se cuidó y se quedó en la casa y el uso de mascarillas y lavarse las manos, es el mismo equipo que nos dijo eso y lo hicimos, ¿por qué ahora no creerle para tener un sentido de que nos vamos moviendo hacia la normalidad? O sea, que no podemos ponernos muy complicados porque de lo contrario nos quedamos estancados. Es como tirar un ancla y no moverte de ahí. Sí, y la verdad del caso es que el país se ha portado muy bien, yo pienso. Yo pienso que es espectacular. Sí, ¿sabes? Realmente todo el mundo ha hecho lo que dijeron que había que hacer. Sí. Y seguimos haciéndolo, de hecho. Bueno, vamos por acá. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Sí. Pues yo estoy de acuerdo con los dos caballeros que hablaron anteriormente. Ajá. Pero lo ideal, siempre el gobierno nos ha mentido, pero lo ideal es que todo el mundo se haga la prueba. Así sabemos de dónde vamos a partir. Pero sin prueba, estamos quedando a ciegas. Y yo, pues, no confío tampoco en el gobierno. Y lo más importante es que la gente no baje la guardia, que sigan usando guantes, mascarillas, que sigan guardando el distanciamiento, porque si hasta ahora sin prueba no sabemos dónde estamos parados y yo no confío en el gobierno. El asunto, otra vez, el issue de la confianza. Interesante, puede ser un tema aparte, sí, que lo podemos discutir como tema. En términos generales, yo como comunicador, ¿verdad? Basado en lo que hicimos anteriormente con las instrucciones del gobierno. Si el gobierno me está diciendo pasamos el pico, vamos hacia la normalidad, independientemente de los criterios de credibilidad del gobierno, no me puedo quedar confundido. Necesito tener dirección e impartir dirección a los míos. Si ellos son el ente que acredita todo, por el cual el pueblo se dirige, pues imagínate entonces que nosotros nos quedemos ahora en una posición de no sabemos qué hacemos, no sabemos para dónde vamos, porque tampoco me parece que es lo más sabio que podamos hacer. ¿Verdad? Por lo menos en el caso mío veo que vamos hacia la normalidad. Me imagino que una data tiene para haber dicho lo que dijo. Claro, es sí. el secretario de Salud. Que no puede haber sido en el vacío o por complacer a la gente. Exacto. Así que en ese sentido, no sé, ¿verdad? Sabemos que el gobierno en términos generales no tiene la mejor credibilidad en ninguna de las administraciones que hemos tenido, en ninguna. Pero quedarnos en este punto que ha sido tan crítico, que ha afectado al salud, que es el primer punto que ha provocado un lockdown de 2 meses, no sé, como que, ¿verdad? No sería muy sabio el que entonces cuestionemos esta parte para quedarnos donde estamos, porque entonces la pregunta sería, si no le creemos, ¿qué vamos a hacer? Sí. No nos podemos quedar como estamos. Y fíjate, hablando de credibilidad, hay un doctor cubano, él es cubano, ¿verdad? De Miami. Sí. ¿Cómo se llama él? Misael González. Misael González, que salía en la televisión antes. Sí. Con ese tema vamos a venir en breve, porque él hizo unas expresiones que le han costado un poquito caro, porque hasta
en las redes sociales lo dieron por muerto. Correcto. ¿Sabes? Así empieza el video hablando, ¿verdad? Correcto. Lo dieron por muerto. Para aquellos que veían mucho a la jueza, él se hizo como que más conocido, famoso con la juez Ana María Polo, ¿no? Correcto, sí. Y habla de una experiencia personal que ha tenido. Es interesante, quédate con nosotros un rato para que veas, ¿verdad? Este testimonio de este doctor que le dio coronavirus y que usó unos medicamentos particulares, dice él, que han estado, ¿verdad?, usándose en los hospitales, y venimos con el resto de la información ya mismito, no se vayan. Bien interesante, nadie se vaya, 7:52 en la mañana en Ruta Nueva Vida 97.7. Eso es lo próximo.